Viene hermano Jim para compartir con nosotros, comenzando de Romanos capítulo 12. Que Dios le bendiga hermano Jim y Dios le use. Well, good morning. Buenos días. Good morning. Buenos días. I just want to say thank you. Yo solo quiero agradecerles. Thank you for praying for us. Gracias por orar por nosotros. Some of the things that our family loves most about this church Una de las cosas que nuestra familia ama acerca de esta iglesia is the way you pray es la forma en la que ustedes oran and the way you worship. y la forma en la que ustedes adoran. In the United States, it's not as common to worship so completely. En los Estados Unidos no es tan común adorar de esta manera tan completa. And when you pray, we know that you pray from the heart, and we're grateful. Y cuando ustedes oran, sabemos que oran desde lo más profundo de su corazón y estamos muy agradecidos. So thank you. Gracias. We're going to be in Romans chapter 12 this morning. Vamos a ir al libro de Romanos esta mañana. This is a section of the Bible that has been preached a lot. Esta es una parte de la Biblia que ha sido predicada por muchas veces. It's pretty clear what Paul means by this passage. Es muy claro lo que Pablo quería decir en este capítulo. It's pretty easy to understand, Es muy fácil de entender también. and it's pretty easy to know what he wants us to do. Y también es muy fácil saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. So can I ask you to stand with me as Mike reads the passage? Quiero que se pongan de pie, así como leemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes: nadie tenga en concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de estar presto al servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Y si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de demostrar compasión, que lo haga con alegría. Amen. You can be seated. Pueden sentarse. Now, if this were a normal church service, Si fuera un culto normal esta mañana, we would read this together. lo leeríamos todos juntos esto. We would understand what it says. Podríamos entender lo que dice. We would all nod in agreement to each other. Todos hablaríamos sí, sí, porque sabemos lo que significa. We would shake hands and we'd go on about our day. Nos estrecharíamos las manos y nos iríamos para nuestras casas. This message says that we are to present ourselves to God every day. Este mensaje dice acerca de presentar a Dios, nuestros cuerpos a Dios todos los días. We are to renew our mind. A renovar nuestra mente. We are to think clearly about ourselves and who we are. A que pensemos claramente en lo que somos nosotros mismos. And we are to use our gifts to serve the body of Christ. Y que estamos aquí para usar los dones de Dios para que sirvamos al cuerpo de Cristo. And all that sounds really good. Y todo eso suena muy bien. It's the word of God. It should. It should sound good. Eso debería de sonar bien. But hopefully by now you know that this is not a normal church service. Pero hasta ahorita se dan cuenta que quizás no es un culto normal este día.
Because we are not just going to read this for what it says. Porque no lo vamos a leer literal ni vamos a entender literal de lo que esto dice. We are going to dig a little deeper Vamos a ir un poquito más profundo de lo que esto dice. and see what the text is really telling us. Y vamos a ver un poquito más de lo que el texto nos dice. I want to go back and look at verse number 1. Quiero que vayan a Lucas, versículo 1. It says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ok, el versículo 1 de Romanos, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su sacrificio, como su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Now that sounds very poetic. Eso suena muy poético. We are to present ourselves as a living sacrifice. Estamos aquí para presentar nuestros cuerpos, lo que somos, en un sacrificio vivo a Dios. But there's a problem if you read that literally. Pero hay un problema con eso si lo trata de entender literalmente. If we present ourselves as a living sacrifice, Si nosotros presentamos a nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, we would then be dead. entonces nosotros estaríamos muertos. Because the purpose of a sacrifice Porque el propósito de un sacrificio is to shed blood so that it would cover sins. es de derramar sangre para que pueda cubrir los pecados. See, in the Old Testament, this system was established En el Antiguo Testamento era como se hacían antes las cosas. when the Israelites would come to the temple. Cuando The Israelites, los israelitas llegaban al templo, they would bring an animal to the priest to sacrifice for ellos them. traían un animal al sacerdote para que lo sacrificara. And the goal was that that sacrifice would cover their sins. Y el objetivo era que este sacrificio iba a cubrir sus pecados. In fact, this system was established before the law was given. De hecho, este sistema fue establecido antes de la ley. This was established back in the Garden of Eden. Este fue establecido allá en el jardín del Edén. When Adam and Eve chose to disobey God's instructions, Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer las instrucciones de Dios, God came looking for them. Dios vino y los buscó. And the Bible says that they were hiding because they were ashamed. Y la Biblia dice que ellos estaban escondiendo porque tenían pena, They were naked. estaban desnudos. And God said, "Who told you that you were naked? Y Dios les dijo, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? What did you do?" ¿Qué hicieron? Now, God already knew what they did. Dios ya sabía lo que ellos iban a decirle. But that first sin required a sacrifice. Pero ese primer pecado requería un sacrificio. God is the one who sacrificed the animals to cover them with their skins. Dios era el que sacrificaba a los animales para cubrir sus pecados. Blood was spilled because of the choice they made. La sangre fue derramada por las elecciones que ellos tomaron. So that's the system that was in place, whether we like it or not, or whether we understand it. That's what had to happen. Ese era el sistema que estaba antes, nos gustara o no nos gustara. The people would bring the offerings. Las personas traían las ofrendas. They would bring a ram or a goat or a dove. Ellos traían palomas, una oveja o A goat or a dove, a cabra, a bird. un pájaro, una paloma. And then the priest would kill that animal, Y el sacerdote mataba a este animal and they would sprinkle or pour the blood onto the altar. y ellos derramaban la sangre en el altar. Traditionally, it's on the north side of the altar. Tradicionalmente era en la parte norte del altar. Por But aquí. that's what would happen. Y eso era lo que pasaba. So if you take those words literally, we can't sacrifice ourselves. Si se toman esa lectura literalmente, nosotros no podemos sacrificarnos a nosotros mismos literal, como dice la Biblia. I guess technically we could, but we could only do it one time. Técnicamente lo pudiéramos hacer, pero solo podríamos hacer una vez, ¿no? But there's an important phrase in that first verse that we need to remember. Pero hay una frase importante en el primer versículo que necesitamos recordar. It says, by the mercies of God. Dice, por la misericordia de Dios.
You see, we serve a God who is also a loving Father. Nosotros también servimos a un Dios que es un Padre amoroso. God pours out His grace on us, Dios derrama su gracia en nosotros. and His mercies are new every morning. Y sus misericordias son nuevas todos los días. So He does not ask us to literally sacrifice ourselves Entonces, Él no nos pide literalmente que nos sacrifiquemos físicamente para Él. so that we would be dead. Porque entonces no estaríamos muertos. He may call us to be willing to do that, Él nos puede llamar a poder tener esa disposición de hacerlo. but some other religions have twisted that thought. Pero algunas otras religiones le han trastornado ese pensamiento. Some other religions are willing to kill themselves and others Hay otras religiones que están dispuestos a matarse a sí mismos in the name of their God. en el nombre de su Dios. But that's not the God we serve. Pero ese no es el Dios al que nosotros servimos. The God of Abraham, Isaac, and Jacob Nosotros servimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. has made a different way. Él lo ha hecho de una forma diferente. So since we're speaking of Abraham, Sí, como estamos hablando de Abraham, let's go and take a look at Genesis chapter 22. vamos por allá a Génesis 22, del 1 al 2. We're going to look at one of the most important offerings in the Bible. Vamos a hablar acerca de un poquito de una de las ofrendas más importantes de la Biblia. And maybe you've studied this before. Y quizás ustedes ya lo estudiaron antes, Maybe you're very familiar with this story. quizás ya está muy familiarizado con esta historia. But we're going to work through it this morning Pero vamos a ir un poquito de esto, because I believe this is the word God has for you today. porque yo creo que esta es la palabra que Dios tiene para usted este día. You see, God chose Abraham to be the father of a nation. Dios eligió a Abraham para ser el padre de las naciones. God called him Dios lo llamó and gave him a covenant. y le dio un pacto. He said that Abraham and his wife Sarah would have a son, Él le dijo que Abraham y su esposa Sara iban a tener un hijo and that through him all the world would be saved. y que a través de él todo el mundo sería salvo. See, Sarah and Abraham had a hard time believing that promise of God. Sara y Abraham tuvieron un tiempo muy difícil tratando de creer esas palabras de Dios. We know that Abraham was a good man. Nosotros sabemos que Abraham era un hombre bueno. We know he believed in God, Sabemos que él creía en Dios. but when God said that specific thing, Pero cuando Dios dijo esas cosas específicas a Abraham, Abraham and Sarah didn't really believe it Sara y Abraham como que no le creyeron mucho a Dios. because they were old Porque ellos ya estaban viejos and they didn't think they could have children. y no podían creer que podían tener hijos. So they thought they should help God with the promise. Entonces ellos pensaron que tenían que ayudar a Dios con esa promesa. They said maybe God was confused by what he was saying. Ellos dijeron, quizás Dios estaba un poco confundido con lo que nos trató de decir. So maybe we should do something to help him. Quizás tenemos que hacer nosotros algo para ayudarle. So Abraham had a child with Sarah's servant. Entonces Abraham tuvo un hijo con la sirviente de Sara. His name was Ishmael, Su nombre era Ismael and he was the firstborn son to Abraham. y él fue el primer hijo de Abraham. But then later, Pero eso después, just as God had promised, así como Dios lo había prometido, Sarah did get pregnant, Sara salió embarazada and Isaac was born. y nació Isaac. See, Isaac was the son of the promise. Isaac era la promesa de Dios. Isaac is the son of the covenant. Isaac era el hijo del pacto de Dios. God was faithful to his word, Dios fue fiel a su palabra, but Abraham and Sarah's choices pero las decisiones de Sara y Abraham caused significant problems, very serious problems. causó problemas muy significantes. We're still dealing with those problems today in the Middle East. Y todavía estamos sufriendo esos problemas allá en el Medio Oriente, Because Abraham didn't totally believe God. porque Abraham no creyó en Dios totalmente. So we come to chapter 22 of Genesis. Vamos al capítulo 22, versículo 1 y 2 de Génesis. This is called in Hebrew the Akedah. Esto en hebreo es el Akedah. God comes to Abraham Dios llama a Abraham and he tells him to sacrifice Isaac. y le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Many people have a problem with this. Muchas personas tienen muchos problemas con esto. I have a problem with this. Yo tengo un problema con esto.
This is something I would never want God to come to me and say. Esto es algo que no quisiera que Dios viniera y me dijera. This is something that's difficult for many people to hear. Esta es una de las cosas más difíciles para las personas. They say, what kind of good and loving God do you serve? ¿Qué tipo de Dios bueno y amoroso está sirviendo usted? You're telling me he told Abraham to sacrifice his son? ¿Usted me está diciendo que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? In fact, Jewish rabbis are very concerned with this. Los rabinos judíos tienen muchas discusiones con esto. One well-known rabbi said there must be something more to this account. Un rabino dijo, yo creo que aquí hay algo más en esto. And they're right. Y están en lo correcto. There's a lot more. Hay mucho, mucho más. So we're going to start verses 1 and 2. El 1 y el 2 de Génesis 22 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Now we're 2 verses in and we already have a problem. En 2 versículos tenemos un problema ya. God says, take your son, your only son. Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, But this is not Abraham's only son. pero este no es el único hijo de Abraham. He already has a son named Ishmael. Ya él tenía un hijo llamado Ismael. But Isaac is the son of the promise. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Isaac is the son who was promised to bless nations. Isaac es el hijo que fue prometido para bendecir a las naciones. He also says, take the son that you love. Y él también le dijo, toma al hijo que amas. This is the first time in the Bible that the word love is used. Esta es la primera vez que la palabra amor es usado en la Biblia. And in studying the Bible, there's something called the law of first mentions. Cuando se estudian las leyes de la Biblia, se estudia un apartado que dice la Law of first mentions. ley de las primeras menciones. Usually when something is said the first time, it's very significant or important. Usualmente cuando las cosas son mencionadas de primera vez en la Biblia, son cosas muy relevantes. So we know that Abraham loved his son Isaac. Entonces sabemos que Abraham This is- amaba a su hijo Isaac. This is not a situation where he just didn't care about him. No era una cosa de que él solamente la dejó pasar así, no le importaba. He loves his son very much. Él amaba a su hijo mucho. So in verse 3, the next morning, Abraham gets up and leaves. En el versículo 3 dice que Abraham se levantó y se fue. The next morning. La mañana siguiente, Now, if God had told me this, I think I would have asked for a couple weeks to think about it. si Dios me hubiera pedido esto, creo que le hubiera pedido unas cuantas semanas más. But this shows immediate obedience. Pero esto muestra obediencia inmediata. Why do you think he was so quick to obey God this time? ¿Por qué creen que esta vez Abraham fue tan rápido en obedecer? Because last time he didn't obey God and it caused problems. Porque la primera vez que Dios le dio algo, él no le obedeció y causó muchos problemas. And by now, Abraham has learned that God always fulfills his promises. Y ahora sí, Abraham ha aprendido que Dios cumple sus promesas. We're told in Hebrews that Abraham was a man of faith. Los hebreos dicen de que, en el libro de Hebreos dice que Abraham era un hombre de fe. And this shows that. Y esto lo demuestra. So Abraham takes a donkey, Entonces, Abraham lleva un burro, 2 servants, 2 sirvientes, Isaac, Isaac, wood, madera and a knife. y un cuchillo. And they go on the journey. Y se van en el viaje. Now, we sometimes get a picture of Isaac being a little boy. Tenemos una imagen vaga de Isaac siendo un niño pequeño. Now, we're not told specifically in the Bible, No nos dice la Biblia específicamente, and he may have been a young child, pero posiblemente era un jovencito. but we know that he's able to speak and interact with Abraham. Pero sabemos que él ya podía hablar y que interactuaba con su padre, Abraham. So he's not just a baby. Entonces no es un bebé. Some scholars and people who study the Bible say he could be 20 or even 30 years old. Algunos expertos que estudian en la Biblia dicen de que podría ser entre los 20 y los 22 años.
It's possible he could be 33 years old, O posiblemente pudiera ser 33 años. but that's just speculation. Pero eso solo son especulaciones. So God tells them to go to a place I'm going to show you. Entonces Dios les dice que vayan a un lugar que Él les va a enseñar. And God takes them to a place called Mount Moriah. Entonces Él los envía a un monte que se llama Monte Moria. The Bible tells us that was a 3-day journey. La Biblia nos dice de que este fue un viaje de 3 días. Why did they have to go there? ¿Por qué tenía que ser allí? Abraham could have sacrificed Isaac really anywhere. De hecho, Abraham podía haber sacrificado a Isaac en cualquier otro lugar. There was no temple at this time. No había templo en ese tiempo. So it really didn't matter where this takes place. Entonces esto de verdad no importaba dónde lo pudiera hacer. Why would God tell him to go there? ¿Por qué Dios le dijo que fuera allí? Well, the 3-day journey will be important later. Pero los 3 días de viaje iban a ser importantes. But we know that this is in the land called Salem. Pero sabemos que este monte está en la tierra de Salem. 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 Which would later become Jerusalem. Que luego la tierra de Salem se convierte en Jerusalén. Now, some Jewish traditions say Algunas tradiciones judías that the location of this thing that we're reading right now nos dicen de que la ubicación de este lugar, de este origen, may be the site where the temple exists. podría ser el lugar donde el templo existe, donde el templo fue edificado. That when they built the temple in Jerusalem, this could be the spot they built it on. Cuando construyeron el templo de Jerusalén, ese era el lugar específico donde lo hicieron. The problem with that is that this is not the highest point on the mountain. El problema con eso es que no es el punto más alto de la montaña. If you go to the north from the temple Si usted va al norte desde el templo and climb up a little higher on the mountain, y escala un poquito más alto en la montaña, you get to the highest spot, usted llega al lugar más alto, which you may know as Golgotha. aunque como ustedes lo pueden saber, es el Gólgota. Now again, the Bible doesn't tell us specifically that this is the place. La Biblia no nos dice específicamente que fue este lugar. It's just something interesting to notice. Es solamente algo interesante que podremos notar. So in verses 4 through 6, they get to the bottom of the mountain, En el versículo 4 en adelante dice que llegan al punto más alto del monte and Abraham turns to his servants, y Abraham le dice a sus sirvientes: and he says, "You wait here. ustedes esperen aquí, The young man and I will go up and worship, el jovencito y yo vamos a ir allá arriba y vamos a adorar. and then we will come back again to you." Y luego vamos a regresar nosotros con ustedes. Does that seem strange? ¿No saben que esto es algo raro? Because in Abraham's mind, he's about to sacrifice his son. Porque en la mente de Abraham sabía que él iba a ir a sacrificar a Isaac. Now, maybe he meant I'll carry the body back down, Posiblemente él les quiso decir a ellos que iba a regresar con el cuerpo de su hijo. but I think it's more likely that Abraham knows Pero yo creo de que Abraham ya sabía that God has a dilemma. que Dios tenía un dilema. Because you see, God promised Abraham that through his son, many nations of the world would exist. Porque Dios le había prometido a Abraham que a través de su hijo muchas naciones iban a existir. And again, his faith is so strong right now Ahora su fe está tan fuerte that he says, "Okay, God, if you're telling me to sacrifice him, then you must have a plan. le dice, pues Dios, ok, está bien, si tú quieres que sacrifique a mi hijo, pues lo voy a hacer. Because you promised, Porque tú lo prometiste and you always keep your y promises." tú siempre cumples tus promesas. So maybe he didn't know exactly what was happening, Entonces quizá él no sabía exactamente lo que estaba pasando, but he did say that he was going to be coming back. pero él sí les dijo a sus sirvientes que iba a regresar. So Abraham takes the wood Entonces Abraham toma la madera and he lays it on the back of Isaac. y se lo pone en la espalda de Isaac. And Isaac carries the wood up the hill. Isaac carga la madera arriba de la colina. He carries the wood on which he's about to be sacrificed. Él toma la madera en su espalda con la cual él iba a ser sacrificado Up the mountain. hacia la montaña. Then Isaac asks the question that we all must be wondering.
Y luego Isaac hace la pregunta que todos nos estamos haciendo. He says, Father, Padre, we have the wood, tenemos la madera, we have the fire, tenemos el fuego, we have the knife, tenemos el cuchillo, but where is the lamb for the offering? pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? And Abraham answers him, Y Abraham le responde, and he says, God will provide the lamb. Dios proveerá el cordero. Now, the first time you read this, you may think La primera vez que usted lo lee, usted puede pensar, he's kind of just stalling or kind of just comforting the boy. y Abraham estaba tratando de calmar un poquito a Isaac. Maybe he just doesn't want him to know the truth because he might take off running. Quizás Abraham no quería que se diera cuenta porque sabía que si Isaac se daba cuenta de lo que iba a pasar, iba a salir corriendo. But I don't think Abraham's lying. I think he believes that. Yo creo que Abraham no estaba mintiéndole a Isaac, él creía que Dios iba a proveer. But here's a situation in the Bible where the original language is very important. Pero aquí hay una situación en la Biblia que en el lenguaje original es muy importante. Because in English it says God will provide a lamb for the offering. Porque en inglés la traducción literal es que Dios proveerá un cordero para el sacrificio. It's the same translation in Spanish. Y también es la misma traducción en español. But in the original Hebrew, Pero en el hebreo original there's an extra little character. hay una palabra extra. I don't know if you've seen Hebrew writing, No sé si ustedes han visto la escritura hebrea, but it's very difficult. pero es muy difícil. But there's a little extra character Hay un carácter extra en esa oración called a lo. Lo. llamado lo. And what it does is it takes this sentence Y lo que hace en el hebreo original es que toma esta oración and it makes it possessive. y la hace en sentido posesivo. Another way to translate that word in Hebrew Una forma de traducción del hebreo de esa oración sería is himself. él mismo. So now when you read it, Entonces, ahora cuando usted lo lee, Abraham says, Abraham dijo, God will provide himself a lamb for the offering. literalmente en español se pudiera traducir que Dios se ofrecerá a sí mismo como cordero para el sacrificio. Abraham is speaking prophecy right here. Abraham está hablando una profecía en este pasaje. And I believe he is still showing great faith in what will happen. Y todavía Abraham está demostrando tanta fe a pesar de las cosas que podría pasar. Now you probably know the rest of the story. Y probablemente usted sabe el resto de la historia. They build the altar. Crean el altar, hacen el altar. Abraham ties up Isaac. Abraham ata a Isaac. Again, this is another situation where Isaac could have fought back. Y esta es otra situación en la que Isaac pudo haber luchado con su papá. But I think when it says in the Bible that Abraham laid him on the altar, La Biblia dice de que Abraham lo puso en el altar. I believe Isaac was trusting Abraham Yo creo de que Isaac estaba confiando en Abraham, because Abraham is trusting God. porque Abraham estaba confiando en Dios. So I believe Isaac is a willing sacrifice. Entonces yo creo de que el sacrificio de Isaac era un sacrificio de corazón. So Abraham raises the knife, Entonces Abraham levanta el cuchillo and an angel of the Lord stops him. y un ángel del cielo aparece. Some experts think this may have been an Old Testament appearance of Jesus Christ. Algunos expertos creen de que esta fue una de las apariciones del Antiguo Testamento de Jesús. Possibly. Posiblemente. We don't have time to study that today. No tenemos mucho tiempo para estudiar eso hoy. But the angel says, I know that you fear God Pero el ángel le dijo, yo sé que tú tienes temor de Dios, because you have not withheld your son, porque tú no has desestimado a tu hijo, your only son, tu único hijo, from me. de mí. Have any of you read John 3:16? ¿Alguno de ustedes ha leído Juan John 3:16? 3:16? It says, for God so loved the world that he gave his only son. Él dijo, por tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito.
So Abraham looks over in the bushes, Entonces Abraham ve ahí por los arbustos and there is a ram caught y ahí by his estaba horns. un cordero. And so they offer that ram as a substitution, Y él ofrece este animal como sustituto, a sacrifice in place of Isaac. el sacrificio en vez de su hijo Isaac. Now let me ask you a very large question. Quiero preguntarte algo. Who was surprised by this? ¿Quién creen ustedes que se sorprendió con todo esto? Was God surprised by all of this taking place? ¿Dios se sorprendió de todas estas cosas que estaban pasando? No. No. Was Abraham surprised by this? ¿Estaba sorprendido Abraham de todo esto? I don't think so. Yo no lo creo. His actions show great faith from the minute he heard this command. Sus acciones tomaron bastante determinación desde el momento en el que Dios lo ordenó. He obeyed completely. Él obedeció completamente. Now, maybe Isaac was surprised Probablemente Isaac estaba sorprendido because we're told that he doesn't really know what's going on. porque aquí nos dice de que él no sabía lo que sucedía. But I don't believe that all of this account was for them. Pero yo creo de que todo esto creo que no era para ellos. This account is for us. Este mensaje es para nosotros. This is told to show us that God keeps his promises Esto ha sido dicho para nosotros, para que nosotros creamos que Dios cumple sus promesas and God has a plan. y que Dios tiene un plan. Abraham, at this point, takes the time to name the mountain. En este momento, Abraham se toma el tiempo para ponerle un nombre a la montaña. And the Bible tells us he called it Jehovah Jireh. Y la Biblia nos dice de que Abraham lo llamó, Jehovah Jireh? what would be? Que Abraham le nombra a ese monte Jehová Jireh, Which means on this mountain the Lord will provide. lo que significa que en esta montaña el Señor proveerá. Now you notice that's in future. That's a future. Eso es en futuro. That doesn't say that God provided today. Eso no quiere decir que Jehová proveyó hoy. It says God will provide in the future. Es que Dios proveerá en el futuro. So this whole story shows us Entonces toda esta historia nos dice that Abraham was willing to make a living sacrifice. que Abraham estaba dispuesto a hacer un sacrificio vivo, But by the mercy of God, pero por la misericordia de Dios, his son was spared. su hijo fue sacrificado. Was spared. Fue perdonado. Was spared, pardon. Just a couple of other thoughts and we wrap this up. Solo unos pequeños pensamientos para terminar. How many days was the journey? ¿De cuántos días fue el viaje? It was 3 days. 3 días. So if Abraham believes that God says what he means, Si Abraham creía en la palabra de Dios, then let's assume entonces asumamos, that from the instant God gave the command, porque desde el momento en el que Dios le da la orden a Abraham, Abraham agreed Abraham acuerda o está de acuerdo and he considered that Isaac was dead. y él ya daba por muerto a Isaac. And then 3 days and 3 nights later, Entonces 3 días y 3 noches después, Isaac is given back to him. Isaac le fue regresado a Abraham. I hope by now you can see that this is clearly a story that illustrates God's plan. Espero que ustedes crean y puedan ver que esta historia es una historia ilustrada del plan de Dios. Abraham represents God, Abraham representa a Dios, giving his son, dando a su hijo, and Isaac represents Jesus. y Isaac representa a Jesús. And then the rest of the chapter, God confirms the covenant, the promise. Y el resto del capítulo, Dios confirma el resto del pacto. So then it tells us that Abraham goes down the mountain, Entonces la Biblia nos dice de que Abraham baja de la montaña, he meets the servants, habla con los sirvientes and they go home. y se van para la casa. Did you notice what I said? ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? The Bible says that Abraham went down the mountain. La Biblia dice de que Abraham bajó de la montaña. Well, that's strange. Eso es extraño. Where's Isaac? ¿Dónde está Isaac?
Now, it's possible that Isaac just stayed up on the mountain. Posiblemente que Isaac se quedó en la montaña. Maybe he said, "No, Dad, this has been too crazy. I just need a couple days to get my thoughts together." Probablemente Isaac le dijo, no, papá, esto ha sido como muy intenso, necesito unos cuantos días para que me despeje un poco la mente. Maybe he said, "You know, Dad, you're a little crazy with the whole knife and the fire thing. I'm not going to go with you right now." Probablemente Isaac le dijo, ¿sabes qué, papá? Quizás tú estás un poquito loco con toda esa cosa, el sacrificio, el fuego, la madera. No voy a regresar contigo hoy. Maybe he said, "I'm going to take the scenic route home." Probablemente le dijo, me voy a ir toda la colina abajo para llegar a la casa yo solo. I personally believe that Isaac went down the mountain with Abraham, Yo personalmente creo que Isaac bajó con Abraham and they went back home together. y se fueron a la casa juntos. But it's interesting that he's not written in the Bible. Pero es interesante que no está plasmado en la Biblia. Until the next time we see Isaac Hasta la siguiente vez que vemos a Isaac when he is united with his bride. cuando cuando se va a unir con su esposa. This is so encouraging. Esto es tan con mucho coraje. We know that this was written hundreds of years before the Sabemos- Gospels. Esto es maravilloso porque sabemos que esto fue escrito miles de años atrás. God laid out his plan. Dios llevó a cabo un plan. So do you think that God is surprised by your situation? Entonces, ¿creen ustedes que a Dios le sorprende su situación? Do you think that God doesn't know what to do with what's going on in your life? ¿Usted cree que Dios no sabe qué hacer con las cosas que pasan en su vida? Do you think God is walking around in circles at night going, "Oh, I just need some ideas as far as how to help them"? ¿Ustedes creen que Dios está en la noche dando vueltas y pensando qué es lo que va a hacer para ayudarlo a usted? No, God is not surprised. No, a Dios no lo sorprende en esas cosas. Okay, back to Romans chapter 12. Regresando a Romanos capítulo 12, Sorry, lo siento. we got a little off track there. Okay, so then the big question is, what is your sacrifice to be? La pregunta más importante y la pregunta más grande es, ¿cuál es su sacrificio? Is it going to be your child on an altar? ¿Va a ser su hijo en el altar? No, not literally. No literalmente. That was done to show something very specific. Eso fue hecho para mostrar algo específico. That example has already been given. Ese ejemplo ya lo dieron antes. Your sacrifice is your willingness Su sacrificio es su disposición to give God all of you. de dar a Dios todo de usted. A lot of times we're afraid to give God all of us Muchas veces nosotros tenemos miedo de entregarnos a Dios because we're afraid it's going to hurt too much, porque pensamos o tenemos miedo de que pueda doler mucho or we'll have to give up something that we really like. o tenemos que dar algo que a nosotros nos gusta demasiado. But we serve a God Pero nosotros servimos a un Dios who pours out his blessings, que Él derrama sus bendiciones, but he asks for your sacrifice. pero te pide tu sacrificio. You need to be an acceptable sacrifice. Tiene que ser usted un sacrificio aceptable a Dios. And that comes by confessing your sin, Y eso viene con la confesión de nuestros pecados, repenting of the sin, arrepintiéndonos de nuestros pecados, which means to turn around and walk away from it. que significa darnos la vuelta y alejarnos de todo eso. It comes from renewing your mind, Y también de la renovación de nuestra mente, clearing out all the junk, sacando toda la basura de ella, knowing who you are in Jesus Christ, sabiendo quién usted es en Jesús, seeking the will of God, buscando, seeking the will of God, buscando la voluntad de Dios and using the gifts that God has blessed you with. y usar los dones que Dios le ha dado. And by doing all that, we give him our best offering. Y haciendo todo eso, nosotros le damos la mejor ofrenda a Él. You see, God will never ask you for more than you can give. Dios nunca le va a pedir a usted más de lo que usted pueda dar.
He'll ask you to give what he has given you. He'll ask you to give what he has given you. Él no le va a pedir lo que Él le ha dado a usted, But we're called to give him our best. pero nosotros hemos sido llamados a dar lo mejor de nosotros. You see, that was the problem with Cain and Abel. Eso fue el problema con Caín y Abel. The Bible tells us that Cain was a worker of the ground, La Biblia nos dice de que Caín era un trabajador del campo and Abel was a keeper of the sheep. y que Abel era un cuidador de ovejas. And the Bible says that Cain brought an offering of fruit. Y nos dice en la Biblia de que Caín traía ofrendas de frutas. And that's all it says. Eso es lo único que dice. But Abel brought the firstborn lamb of his flock, Pero Abel traía el primer cordero nacido, the first lamb that was born. el primer cordero que había nacido. It says he also brought the fat portions of the lamb, Y la Biblia dice que también traía las partes de grasa del cordero. which is another way to say he brought everything. Esa es otra forma de decir que él traía todo del cordero. Abel brought his best to God, Abel traía lo mejor para Dios. and Cain gave God likely what was left over. Y Caín daba a Dios lo que más o menos le sobraba. And God accepted Abel's offering, Y Dios aceptaba las ofrendas de Abel and he rejected Cain's, y denegaba las de Caín. because it's from the heart. Porque las de Abel eran desde el corazón. It's how we give. Así es como tenemos que dar. The rest of this section tells us that whatever our gifts are, we are to use them. Lo que nos dice el versículo es que lo que nosotros tenemos, lo que nos ha dado, tenemos que usarlo. If your gift is a gift of service, Si su don es el don de servicio, then God is not going to ask you to do something else. entonces Dios no le va a pedir a usted que haga algo diferente. It says you're supposed to serve. Usted tiene que servir. If you're the one who, it says exhorts. I don't know what Si, it says. Exhorts? Okay. dice la Biblia que si tiene el don de exhortar, Then you're the one who is supposed to exhort in the church. entonces usted es el encargado de exhortar en la iglesia. If generosity is your gift, Si la generosidad es su regalo, su don, then give generously. entonces dé generosamente. That's what God is asking you to do. Eso es lo que Dios le está pidiendo que haga. See, you can keep those gifts and use them for yourself, Eso es lo que tiene que tener usted y guardarlos y usarlos, or you can present them to God o los puede presentar ante Dios and give yourself y darse a sí mismo as a living sacrifice. como un sacrificio vivo And then you trust His mercy y confiar en su misericordia, to provide you with something better, y Él le va a dar algo, le va a proveer algo mejor to provide the sacrifice in your place. para que Él provea de ese sacrificio en vez de su sacrificio vivo. We're afraid if we give up something, A nosotros nos da miedo renunciar a algunas cosas we'll never get it back. porque pensamos que nunca lo vamos a recobrar. But God says, test me and see. Pero Dios dice, pruébame y verás. Will I not open up the windows of heaven and pour out blessings on you? ¿No crees que voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ti? Don't cling so tightly to the things that you think are important. No te aferres a esas cosas que solamente tú crees que son importantes. Offer them to God Ofrézcaselas a Dios joyfully, con felicidad and He will provide the y Él sacrifice. va a proveer del sacrificio. Since we've been here, Desde que estamos aquí, we have felt that death is close by. hemos sentido, hemos presenciado que la muerte ha estado muy cerca de nosotros. We've been to several funerals, Hemos ido a muchos funerales and we are so sorry for those of you who have lost people. y nosotros nos sentimos con mucho dolor por lo que ustedes han sufrido y lo que han perdido a sus personas amadas. It's very difficult. Eso es muy difícil. It's a hard thing to live this way. Es una cosa muy difícil con la que tiene que sobrevivir uno. But the God who promised Abraham Pero el Dios que prometió a Abraham that he would bless the world que él bendeciría al mundo is the same God who loves you, es el mismo Dios que lo ama a usted. and the same God who will take your living sacrifice Y el mismo Dios que va a tomar su sacrificio vivo
and do something amazing with it. y va a hacer algo maravilloso con él. God loves you so much Dios lo ama tanto that he sacrificed his only son, que él sacrificó a su hijo unigénito, the son that he loved. el hijo que él amaba. That son carried the wood for his sacrifice Ese hijo cargó el madero como su sacrificio up the mountain on his back hacia la montaña en su espalda for you. por usted. I have one more story to tell you and I'll close. Hay una historia más que quiero contarle para cerrar el sermón. There's a story of a young boy Es una historia de un jovencito. and he had a little sister. Él tenía una hermanita. His little sister had a rare blood disease Esta hermanita tenía un problema en la sangre muy peculiar. and they were trying to find a way to treat her. Y ellos estaban buscando la forma de encontrarle un tratamiento para esa enfermedad. And they discovered that her brother had antibodies in his blood. Y los científicos descubrieron que su hermano tenía esos antibióticos, esos anticuerpos en su sangre. And so the doctor went to the little boy Entonces el doctor fue donde este joven y le dijo, and he said, "We have to ask you something. tenemos que pedirte algo. Your sister needs your blood. Tu hermana necesita tu sangre. So if we can stick a needle in your arm Si podemos meterte una aguja en tu brazo, and take the blood and give it to your sister, sacarte la sangre y dártela a tu hermana, she'll be all better." ella va a mejorar. And he thought about it. Él pensó, He thought a little more. lo pensó mucho más, He really wasn't sure, no estaba tan seguro, but then he said, "Okay." pero entonces luego él dijo, ok. So they brought the family in Entonces trajeron a la familia, and they got the sister all ready, ellos prepararon a la hermanita and the little boy laid down on the table, y el hermanito se acostó en la mesa. and the doctor stuck the needle in his arm, Y el doctor le metió la aguja en su brazo and the blood began to flow down the tube. y su sangre comenzó a salir por ese tubo. And as the blood flowed out that tube, Y cuando la sangre iba corriendo por ese tubo, tears began to stream down the little boy's face. lágrimas comenzaron a salir de los ojos del jovencito. And the family figured that it was because of the needle, La familia asumió que era por el dolor de la aguja, because needles can hurt. porque las agujas duele cuando le meten agujas a uno. And so his mom said, "What's the matter, honey? Entonces la mamá le dijo, ¿qué te pasa, cariño? Does the needle hurt your arm?" ¿Te dolió cuando te metieron la aguja? And he said, "No, the needle's okay. Y él le dijo, no, lo de la aguja está bien, But how soon will it be before I begin to die?" pero yo quisiera saber qué tan pronto voy a comenzar a morir. And she said, "What do you mean?" Y ella le dijo, ¿qué? ¿Qué quieres decir con eso? And he said, "If you take all my blood, I'll die." Que lo que pasa es que si ustedes me sacan la sangre, yo me voy a morir. How soon will that happen? ¿Qué tan pronto va a pasar eso? He didn't understand that they weren't taking all of his blood, Él no entendía que no le estaban sacando toda su sangre, just a little bit. solo un poquito. But he was willing to sacrifice himself Pero él estaba dispuesto a sacrificar for his sister. por su hermanita, su cuerpo. And that's what God is telling you today. Y eso es lo que Dios le está diciendo este día. You may think it's going to cost you everything, Que ustedes piensan que quizás le va a costar todo, but what your sacrifice will bring back pero ¿qué va a darle ese sacrificio que usted hará? is worth so much more. Lo que le va a dar es algo más y más grande y también mejor. Will you stand with me as we pray? Podrían ponerse de pie y oramos.